Muy buenas noches a todos. Estamos muy contentos de que nos acompañen en estas sesiones de webinar de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Primero que nada, muchas gracias por conectarse. Los saludo deseando que todos ustedes y todas sus familias se encuentren bien, sanos, después del ajetreado día que tuvimos el día de hoy. Y permítanme presentarme. Yo soy la doctora Andrea Colli Domínguez. Los saludo desde la ciudad de Oaxaca. Yo soy neumóloga, soy egresada del Hospital General de México, tengo un posgrado en broncoscopía intervencionista y actualmente soy la presidenta de la Asociación Oaxaqueña de Neumología y jefe de sección del área terapia respiratoria de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Y pues me corresponde a mí darles la bienvenida a todos ustedes a este webinar y darles un poco de la introducción de lo que se va a tratar la sesión del día de hoy. Al día de hoy tenemos 185.122 casos, 22.584 defunciones. Y como parte de la capacitación continua que la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax ha tratado de fomentar en todas las personas, en todos los médicos, pues todos los días, martes y jueves, se están llevando a cabo estas sesiones y como bien saben ustedes, hemos ya tenido diversas jornadas con participaciones y con capacitaciones muy productivas para todos nosotros, precisamente para poder hacer frente a nuestros pacientes durante la epidemia de COVID-19. Y el día de hoy corresponde precisamente a la sección de terapia respiratoria y hemos titulado este webinar Compartiendo experiencias en terapia respiratoria, porque si bien es cierto que día con día la ciencia está avanzando y se están corriendo diversos estudios de investigación en los diferentes ámbitos que podemos apoyar a los pacientes con coronavirus, desafortunadamente mucho de lo que todavía tenemos no es evidencia, sino experiencia. Entonces es importante que la compartamos y que tengamos diferentes opiniones, puntos de vista, todo ello en beneficio de nuestros pacientes. El día de hoy hemos preparado una sesión muy productiva. ¿Sí? Tenemos 3 ponentes a los cuales les agradezco en el alma que hayan aceptado estar aquí, regalarnos su tiempo, su dedicación y su experiencia para compartirla con todos nosotros. En primer lugar, vamos a presentar al doctor Arturo Cortés Telles. Él nos va a hablar sobre la posición prono en los pacientes despiertos con COVID-19. El doctor Arturo Cortés Telles es adscrito al Departamento de Neumología y Cirugía de Tórax y él trabaja en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. Es vicedirector del Departamento de Fisiología LAB y es miembro del Grupo de Trabajo COVID del Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán. El doctor nos va a hablar de la posición prono en pacientes despiertos con COVID y para muchos de nosotros pues hablar del decúbito prono en los pacientes ventilados es algo muy común. Tenemos ya cerca de 40 años desde la primera vez que se habló sobre esta teoría del baby long y la mejora que podía haber en la relación BQ cuando nosotros volteábamos a los pacientes. Sin embargo, hablar de poner en decúbito prono a un paciente despierto es algo relativamente nuevo, que ahora con el advenimiento de la pandemia COVID-19 estamos viendo que cada vez muchos compañeros lo están utilizando más, no solamente en México, sino a nivel mundial. Actualmente se está tomando la postura de que prácticamente cualquier paciente con COVID-19 con dificultad respiratoria que se encuentre grave para que requiera ser ingresado a un hospital debe ser considerado para rotación y pronación. Entonces el doctor nos hablará un poco más al respecto de este tema. Seguramente tendremos muchas preguntas. Al final tendremos una sección para ello, así que por favor vayan anotando todas sus dudas. Después de la presentación del doctor Telles, estaremos con la doctora Alexis Herrera. Ella nos hablará sobre la terapia de alto flujo en COVID-19. La doctora Alexis es internista, neumóloga y tiene también su especialidad en medicina crítica por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella es actualmente secretaria de la Sociedad de Neumología de Monterrey y junto conmigo estamos en la sección de terapia respiratoria de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Si bien es cierto que la terapia de alto flujo supone un beneficio para los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda y actualmente estamos viviendo tiempos en los cuales los pacientes a veces no son factibles de poder conseguir un ventilador mecánico, de tener una cama de hospital en terapia intensiva,
Este tipo de intervenciones pudiera también ayudar en beneficio de los pacientes, pero también no podemos dejar de lado el otro punto. Se ha hablado mucho de que la dispersión de aerosoles puede favorecer mucho más fácil la contaminación, el contagio entre los trabajadores de la salud. Entonces, es importante saber un poco más acerca de cuáles son los beneficios, pero también las precauciones que debemos de tomar nosotros como personal de salud cuando manejamos a un paciente con terapia de alto flujo. Y como último punto, vamos a tocar el tema de rehabilitación pulmonar. Para el tema de rehabilitación pulmonar nos acompaña la doctora Saraí Toral Freile. Ella es licenciada en Medicina General por la Universidad de Anáhuac, es especialista en neumología, egresada del Hospital General de México. Ella hizo alta especialidad de rehabilitación pulmonar en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y tiene una maestría en Ciencias Médicas en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Y actualmente también es directora de la Escuela de Formación Técnica del INER. La doctora nos va a hablar precisamente de las recomendaciones que existen para los pacientes. No es novedad para muchos de nosotros que desafortunadamente, aunque Senapred se nos dice que tenemos cerca de 331,000 unidades médicas y que actualmente tenemos 140,000 pacientes recuperados, la pregunta sería, ¿cuántos de todos estos pacientes realmente han tenido acceso a rehabilitación? ¿Cuántas unidades médicas cuentan con el personal capacitado y entrenado para poder rehabilitar a un paciente? Sabemos perfectamente que los pacientes que están bajo ventilación mecánica, que están con terapia, en terapia intensiva, con reposo prolongado, tienen un desacondicionamiento físico y desacondicionamiento respiratorio muy importante. Entonces, nosotros debemos de impactar también en que si el paciente ya salvó la vida, este paciente también pueda ser reincorporado a sus actividades de la vida diaria lo más pronto posible. Y ahí es donde precisamente la rehabilitación tiene un punto de lanza. Se han sacado ya algunas recomendaciones desde el mes de marzo en Madrid y en el mes de mayo aquí en la Ciudad de México sobre cuáles son las recomendaciones para los pacientes que están ya recuperados de COVID-19. Ojalá que esta charla también nos ayude a todos para poder tomar las mejores decisiones al ver a nuestros pacientes ya curados de COVID-19. Y al final de las 3 presentaciones vamos a tener un espacio de 15 minutos para preguntas y respuestas, para que por favor nos empiecen a mandar sus preguntas y al final de las 3 charlas nosotros vamos a darles lectura. Así que sin más preámbulo, agradezco el tiempo del doctor Arturo Cortés Telles y los dejo con él. Adelante, por favor. Antes que nada, agradezco a la sección de terapia respiratoria por la invitación. Y como ya señalaba la doctora Andrea Coyi, el tema del uso de estrategias alternas en los pacientes que tienen datos de falla respiratoria, indudablemente que ha sido un tema que ha surgido y que la gran mayoría de las publicaciones vienen en las últimas semanas. Posición prona no es algo que sea novedoso, ya lo mencionaban. En la primera descripción viene por la doctora Field de 1976, en la que se utilizaba una cama especial que rotaban a los pacientes. La descripción inicial en este documento de 1976 habla de 5 casos en los cuales se observaba un cambio en los gradientes de presión, particularmente la presión parcial de oxígeno, cuando adoptaban la posición prona. El tiempo nos fue dando a entender que existen diferentes beneficios que justifican el uso de la posición prono en los pacientes que desarrollan síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. En particular, hay efectos sobre la caja torácica y el parénquima pulmonar. En la caja torácica, las porciones ventrales condicionan que haya una menor distensibilidad de la caja torácica, lo que favorece un equilibrio en las presiones, en el gradiente de presiones, manteniendo la homogeneidad de la presión a lo largo de toda la cavidad. Y en el parénquima pulmonar, de la misma manera, el cociente de gas por tejido es más uniforme. Existe una disminución en la sobredistensión alveolar de las zonas con mayor efecto por gravedad, lo que permite que se disminuyan los riesgos de atelectasias.
y en consecuencia el gradiente de ventilación-perfusión tiene una distribución más homogénea. Los gráficos lo ilustran como un paciente normal en supino, conforme el tejido pulmonar va pesando cada vez más en esa posición, el cociente de intercambio del gas se va haciendo cada vez menor, no así en el paciente que, independientemente de la presencia de SIRA o en una posición normal, tiende a volverse más equilibrado. Así entonces, el estudio más relevante basado en la justificación nace en el 2013, en el que el doctor Guérin en Francia, como sede principal, llevan a cabo un ensayo prospectivo multicéntrico con asignación al azar, en la que se incluyen los 466 pacientes que definen como SIRA grave previo a la definición operativa actual que establece los criterios de Berlín. Ellos incluyeron a los pacientes que tenían un índice de PaO2, FiO2 menor a 150, en la que intervinieron a sesiones de posición prona por hasta 16 horas versus el supino, manteniendo una FiO2 constante del 0.60, PET de 5 y un volumen corriente de 6 mililitros kilo, es decir, estrategias de protección pulmonar para evaluar la mortalidad por cualquier causa a 28 días. Los resultados pues fueron muy importantes, en el que una estrategia como la posición prono adicionado a todo el manejo médico convencional de un paciente con SIRA disminuía en un 60% la mortalidad a 28 días e incluso ajustado por los índices fisiológicos de falla orgánica, este cociente se mantenía constante. La evidencia acumulada a lo largo del tiempo fue respaldando el uso de la pronación, no obstante circunscribiéndolo a casos específicos. ¿Cuáles son estos casos específicos? Los pacientes con SIRA moderado a grave, definido hoy en día con un PaO2, FiO2 por debajo de 200, y que las sesiones de pronación fueran de más de 12 horas. El resto de los casos, SIRAs con menor compromiso en el intercambio de gas o menor tiempo de uso de la posición prono, en diferentes metaanálisis que ha habido, 3 en particular, no han observado alguna diferencia entre los pacientes. El doctor Gattinoni, en una de las revisiones más recientes de posición prona, señala que entre las diferentes opciones de tratamiento que existen hoy en día en el manejo, en los cuidados intensivos respiratorios, la posición prono es el mejor ejemplo de la integración progresiva de observaciones clínicas y experimentales, comprendiendo cada vez más la fisiopatología y ejecución de los ensayos clínicos. Si bien en un inicio se veían hipótesis que se incluyen como el pulmón del bebé o baby lung, que con el tiempo se fue desechando, dado que esa expresión inicial que se contemplaba parece ser que no es del todo cierta, sino que la caja torácica tiene más un comportamiento de embudo, en la que las porciones dorsales tienden a acumular el mayor porcentaje de tejido que paulatinamente se puede beneficiar del uso de la posición prona. Entonces, con el advenimiento de los ensayos, ahora sabemos el cómo, por qué y a qué pacientes. Sin embargo, este es un estudio que recientemente salió hace una semana. Se evalúa dentro del Lung Safe Study 50 países de 459 unidades de cuidados intensivos que en conjunto acumulan 1,151 pacientes con criterios de SIRA moderado a grave, y cuando evalúan en las primeras 48 horas del inicio del SIRA qué estrategias alternas han empleado para el manejo de estos casos, se observa que solamente un 30% o 3 de cada 10 pacientes han recibido cualquiera de las estrategias adjuntas al manejo del SIRA que han mostrado utilidad, entre ellas bloqueo neuromuscular, vasodilatadores inhalados, la posición prono, ECMO o ventilación con alta frecuencia.
y lamentablemente 67% de los que no sobrevivieron al evento del SIRA no recibieron ninguna estrategia alterna. Entonces, vemos cómo a pesar de la evidencia, lamentablemente no se utilizan ni pueden existir diferentes cuestiones por las cuales no se lleven a cabo las estrategias que han demostrado tener un impacto en la sobrevida de los pacientes con SIRA. ¿Qué podemos hablar ahora del COVID? Bueno, pues tenemos suficiente acúmulo de experiencias en diferentes centros que nos han llevado a conocer que indudablemente eso tiene una presentación con edema pulmonar que contribuye a mayor peso pulmonar, tal como se describe en el SIRA convencional, en la que las regiones dorsales tienden a y por ende formación de atelectasias. Esto contribuye a paulatinamente mayores anormalidades en los cocientes de ventilación, perfusión y en algunos casos cortocircuitos. El hallazgo más importante es la formación de microtrombos, que parece ser lo que distingue a grandes rasgos esta enfermedad de otras presentaciones graves, lo que conlleva una ventilación ineficiente. Y es de llamar la atención que hay algunas corrientes que hablan sobre la distensibilidad pulmonar relativamente conservada, lo que hay hipótesis sobre la lesión pulmonar autogenerada por el paciente debido a que requieren un mayor esfuerzo respiratorio con oscilaciones importantes en las presiones transalveolares que favorecen el daño pulmonar progresivo. Así entonces, aquí les comparto una microfotografía que por ahí nos compartimos dentro de los chats de conocidos. No le añadí la cita, pero es una fotomicrografía que viene del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde es bastante impactante cómo los compromisos centrales que vienen de esta biopsia es a nivel de todos los capilares pulmonares. Podemos ver cómo hay formación de microtrombos y relativamente conservado la estructura del parénquima pulmonar. Esto ratifica justo que el papel central que pondera la circulación pulmonar como parte central del eje de las anormalidades en el intercambio de gas y que por ende necesitamos fortalecer las estrategias de manejo médico dirigidos a tratar de evitar en la mayor medida posible estas consecuencias. ¿Qué sabemos de posición prono en pacientes despiertos con falla respiratoria y debido a COVID-19? Hay algunas cartas de investigación que han sido liberadas, publicadas en revistas de mayor impacto que están al alcance de todos, afortunadamente. El primero de ellos es este de El Harrar, del grupo francés, que publican su experiencia en un estudio unicéntrico en la que incluyen a todos los pacientes que, como vemos, se parece a los mismos que recibimos nosotros en el día a día. La estrategia adicional que ellos señalan es adoptar la posición prono al momento en el que ingresan y mantenerlos hasta 6-12 horas después de regresar a supino y ver qué ocurre en estos pacientes. Los resultados preliminares de estos estudios muestran que del 25% de la muestra respondieron al uso de la posición prono. Esto nos habla de que alrededor de 1 de cada 4 casos que se ingresan puede ser suficiente emplear la posición prono para tratar de evitar en la medida de lo posible, sobre todo en países con recursos limitados, como incluye México, donde posiblemente no se pueda atender en la totalidad de las personas bajo ventilación mecánica. Existen incrementos considerables y estadísticamente significativos de la presión parcial de oxígeno luego de adoptar la posición prono en las primeras horas. El dolor lumbar parece ser el efecto secundario por adoptar la posición prono más frecuente. Y también nos sirve, y ya son datos que comienzan a liberarse, que de no tolerar al menos 1 hora o más en posición prono, 5 casos que requirieron ventilación mecánica en las primeras 72 horas, de ellos no toleraron la posición prono. Entonces, pudiera ser como un indicador que ayude a la decisión clínica
dado que es muy frecuente que la decisión final de intubar a un paciente venga más de una expresión clínica que de algún cociente fisiológico. Estos resultados comienzan a replicarse en una población diferente en Nueva York, donde también golpeados con dureza por el problema de COVID, nuevamente señalan criterios de ingreso. No es nada raro ver pacientes con taquipnea, con hipoxemia definida por saturación menor del 93% con apoyo de oxígeno, ya sea a través de cánula nasal o mascarilla facial, y que nuevamente ver cómo se comporta el estado de oxigenación antes y una hora después de pronación. ¿Qué ven? Pues que existe mejoría en los cocientes de intercambio. Un 13.8% de los pacientes en este grupo de 29 sujetos que llevaron a posición prono no toleraron la posición. Después de una hora existe un incremento medio de 7% en la saturación de oxígeno, y de llamar la atención a aquellos pacientes que se mantienen con indicadores de oximetría de pulso por debajo del 95%, el 83% requieren de ventilación mecánica luego de la primera hora. Entonces, podemos de ahí tomar como reflexión que el uso más sencillo que tenemos a nuestro alcance, que es la oximetría de pulso, nos puede respaldar la fortaleza de una decisión clínica, como es llevar a la asistencia de ventilación mecánica con intubación orotraqueal a los pacientes que lo requieran cuando ingresan con datos de falla respiratoria. ¿La posición prono previene intubación orotraqueal? Pues posiblemente no, pero tal vez nos ahorre algunos tiempos y nos vaya dando claves las mediciones paralelas que podamos llevar a cabo. Esta es la primera serie de casos que tenemos. Alrededor ahorita podemos contabilizar algunos 60 pacientes en Yucatán. Nuestro centro es un centro de referencia parcialmente convertido que se encarga de la atención de los pacientes con COVID. Y estos primeros 37 casos, de ellos 25, como lo señalo aquí en la tabla, terminaron en ventilación mecánica, no obstante, a pesar de que se les brindó la oportunidad con posición prono desde que ingresaron. Cabe señalar que en sus características generales no tienen una diferencia significativa, exceptuando tal vez que los que requieren intubación orotraqueal en proporción son más del sexo masculino. Es de llamar la atención que durante la evaluación inicial en el triage, estos pacientes llegan con taquipnea, a diferencia de otras series que me ha llamado la atención a la hora de discriminar puntualmente algunos datos. Vemos que al menos nosotros han ingresado con datos de hipoxemia grave, saturando al 78% al aire ambiente, generando un cociente mucho menor comparados con los que subsecuentemente se ponen en posición prono y no requieren de intubación. Es notable que los pacientes que llegan más graves requieren una estrategia más que aporte más fracción inspirada de oxígeno, al contrastarlo con los pacientes que de manera subsecuente no requieren de ventilación mecánica. Previo al inicio del prono, podemos ver cómo los pacientes tienen un cociente de intercambio SpO2-CO2 mucho más alto que los pacientes que van a terminar, y algo que nos llama la atención es que en mediciones subsecuentes, tanto a los 20 minutos como en la primera hora, este cociente va disminuyendo proporcionalmente a requerir más fracción inspirada de oxígeno, lo que lleva a que en las primeras 24 horas del total de los 25 pacientes que requirieron ventilación mecánica subsecuente, se intuba el 50%. Esto pues no parece estar muy lejos de lo que se publica en otras series. Se puede ver mejor en este gráfico que desarrollamos al comparar cómo los pacientes que no requieren de intubación o ventilación mecánica, el cociente SpO2-CO2 se mantiene estable a lo largo de la primera hora, no así de manera paulatina va descendiendo desde el episodio basal hasta después de una hora de evaluación con mayor requerimiento de fracción inspirada de oxígeno. No quiero terminar la plática sin antes agradecer a todo el Departamento de Neumología y Cirugía de Tórax, incluyendo residentes de medicina interna, que nos han ayudado a la construcción de la base de datos de donde podemos tener todo esto para poderlo compartir con ustedes. Antes de señalar algunos mensajes que nos parecen importantes con la posición prono como una estrategia ampliamente documentada,
que tiene beneficio en pacientes críticamente enfermos. ¿Cuáles son aquellos pacientes? Los que tienen SIRA moderado a grave, y no olvidar que esto debe de ser por más de 12 horas, dado que eso es la evidencia con la que contamos. En COVID-19, indudablemente que existen algunos beneficios sobre la utilidad de aquellos casos que ingresan con insuficiencia respiratoria. Posiblemente nos pueda reducir la necesidad de ventilación mecánica y, por otro lado, reforzar la toma de decisiones con una ventana terapéutica, posiblemente durante la primera hora de manejo bajo esta estrategia de posición prono en paciente despierto que no requiere intubación al momento del ingreso. Por mi parte es todo, y les cedo la palabra a la doctora Alexis Herrera, que dará continuidad al siguiente tema dentro del webinar. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes, vamos a comenzar con la siguiente charla. La siguiente plática está titulada el uso de alto flujo de oxígeno en COVID. Y vamos a mencionar la agenda que vamos a llevar. Iniciaremos con generalidades y los equipos disponibles en México. Vamos a hablar a más detalle del riesgo de dispersión de aerosoles con esta terapia. Vamos a hablar sobre la controversia que hay entre si este equipo de alto flujo nos va a disminuir los pacientes que intubemos y así ayudarnos a ahorrar en recursos y mejorar el pronóstico, contra si nos va a retrasar la intubación y empeorar el pronóstico del paciente. Y al final mencionaré brevemente el decúbito prono específicamente en pacientes con alto flujo. Bueno, principalmente, de manera de introducción, ¿qué es el alto flujo? Esta terapia es una terapia de soporte ventilatorio. Este equipo nos permite dar una mezcla de aire en el cual que está humidificado, está calentado, y estos equipos nos permiten decidir la concentración de oxígeno que va a tener el aire proporcionado como terapia al paciente. Y los equipos que tenemos disponibles en el país son principalmente estos dos, el Airvo 2 y el Vapotherm. Y claro que existen algunas diferencias muy técnicas en cuanto a los componentes que cada uno de estos tiene, pero hablaré las principales diferencias que pudieran tener relevancia actualmente ante la situación en la que nos encontramos. Si bien ahora sabemos con la situación del COVID, muchos pacientes requieren ventilación mecánica, y aunque la mayor parte de los centros se ha preparado con más ventiladores, siempre vamos a estar limitados con el personal que maneja el ventilador y también con la disponibilidad de las tomas de aire médico para los ventiladores. Y creo que esta es una de las diferencias importantes en estos equipos. El Airvo 2 es un equipo que nos va a permitir tener flujos altos de oxígeno sin tener que conectar el equipo al aire médico. Al contrario del Vapotherm, que el Vapotherm vamos a tenerlo que conectar, aparte de una toma de oxígeno, lo tenemos que conectar al aire médico. Y esta es una diferencia muy importante, ya que el Airvo lo podemos colocar en cualquier habitación, aunque no tengamos disponible esta toma. En cuanto a las diferencias en lo que podemos, en lo amigable que pudiera ser utilizarlo, de igual manera el Airvo 2, que es el que no utiliza toma de aire, es un equipo que si no lo sabemos utilizar y si no, con tan solo leer el instructivo, colocamos la humidificación, lo prendemos, el equipo enciende y es más sencillo poderlo iniciar como terapia. En cambio, el Vapotherm es un poco más tardado y por lo general la mayor parte de los médicos se apoya con alguien de terapia respiratoria para poder instalar el equipo de humidificación, que hay que abrir el aparato, introducir unas mangueras y conectarlas al líquido que nos va a dar la humidificación. Entonces, en eso también es un poco más amigable el Airvo 2. En cuanto a cómo utilizamos los botones, realmente es muy sencillo. Ambos tienen interfaces muy amigables y no tienen mayor dificultad ni mayor diferencia de uno a otro. Otra diferencia importante es que el Airvo 2 nos va a permitir dar hasta 60 litros por minuto, a diferencia de Vapotherm, que nos permite únicamente dar 40 litros por minuto. Y si vamos a la literatura, hay algunos estudios en donde
se reporta pacientes en los que han iniciado terapia desde los 50 o 60 litros desde un inicio de su manejo. Esta es otra de las fortalezas del equipo de Ervo contra Vapoterm. Ahora, de forma introductoria también quise mencionar, estos equipos no son altamente utilizados desde tiempo atrás. Este es uno de los estudios más importantes publicado en el 2015. Es un estudio prospectivo, aleatorizado, en donde se estudió pacientes específicamente con neumonía hipoxémica, sin hipercapnia refractaria a oxígeno. Y en este estudio asignaron 3 grupos de pacientes, en donde un grupo le dieron oxígeno de forma tradicional con puntas nasales y mascarilla reservorio. En otro grupo les dieron terapia con alto flujo de oxígeno a 40 litros por minuto, y en otro grupo utilizaron ventilación no invasiva. Y en ninguno de los 3 grupos tuvo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la necesidad de requerir intubación orotraqueal. Sí hubo una diferencia, por ejemplo, los de no invasiva tendían a intubarse más que incluso el grupo de oxígeno estándar, pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Sin embargo, en cuanto a mortalidad de 90 días, los pacientes que habían sido tratados con alto flujo tuvieron una tendencia más a la supervivencia, y esto sí fue estadísticamente significativo. Y desde que se publicó este artículo, el uso del alto flujo empezó a extenderse de una mayor manera. Ahora, vamos a iniciar hablando de lo que es el riesgo de dispersión de aerosoles. Específicamente, este riesgo, si bien había sido estudiado desde años atrás y descrito en ventilación invasiva, parecía no ser de tanta preocupación hasta que estuvimos en la pandemia. Y incluso hay algunas publicaciones, esta es una de las cartas publicadas en The Lancet, en donde todavía en abril había algunos comentarios de algunos autores donde sugerían no utilizar el alto flujo o la ventilación invasiva por el riesgo de dispersión y contagio del personal, y ellos recomendaban no utilizarlo mientras hubiera todavía presencia de carga viral. Sin embargo, a medida que han pasado las semanas, hemos tenido más acceso a estudios en donde se han preocupado por intentar describir o intentar determinar qué tanto riesgo tenemos. Y este es un estudio publicado recientemente en European Journal, Respiratory Journal, y aquí podemos ver que ellos estudiaron en un modelo a pacientes con alto flujo, a 60 litros, a 30 litros y a 10 litros, contra mascarilla simple y otros sistemas de mascarillas que proporcionan oxígeno sin ser esto alto flujo. Y podemos observar cómo incluso a 60 litros el alto flujo, la dispersión llegó a ser mayor que incluso con algunos de los dispositivos que no son de alto flujo. Hago mención aquí a otro estudio en donde utilizaron un modelo en el que intentaron reducir el riesgo de dispersión y el riesgo principalmente de contaminación, colocando sobre el alto flujo una mascarilla quirúrgica, y estudiaron tanto la velocidad como la velocidad de la dispersión, la fuga de las partículas entre 1 y 100 micras fuera de lo que venía siendo la mascarilla, y ellos buscaron en dónde quedaban estas partículas, si en la cara del paciente, a 1 metro del paciente o en el cuarto. Y esto lo estudiaron en pacientes que no tenían ninguna terapia, con mascarilla y sin mascarilla, pacientes con alto flujo, con cubrebocas y sin cubrebocas, y en pacientes con una cánula normal de oxígeno tradicional, con cubrebocas y sin cubrebocas. Y nosotros aquí podemos observar en estas imágenes donde se documenta cómo hay una disminución importante de la dispersión al usar el cubrebocas. Y una vez que ellos analizaron en dónde terminaron estas partículas al final de la ventilación, que estos pacientes fueron ventilados todos con Vapoterm, todos estaban con un flujo de 40 litros por minuto. Entonces aquí vemos cómo en la tabla los pacientes sin mascarilla que estaban
es que estaban ventilando sin una mascarilla, sin ningún tipo de terapia, tenían un mayor porcentaje de escape de partículas más allá de 1 metro que comparándolas contra los pacientes que estaban con alto flujo a 40 litros de oxígeno, y aquí lo podemos ver. Y sí, la dispersión de partículas fue mayor con el alto flujo que con el oxígeno y que sin terapia, pero al colocar una mascarilla en el alto flujo, eso va a reducir, comparado con tener un paciente respirando el aire ambiente sin ningún tipo de terapia. Y pues eso nos hace pensar que realmente, si bien hay un riesgo de dispersión, simplemente colocar una mascarilla quirúrgica sobre el alto flujo nos va a llevar ese riesgo a algo que todavía podemos, tal vez no es un riesgo desproporcionado contra contra el beneficio que pudiéramos llegar a tener con esta terapia. Algo de lo que yo tuve la oportunidad de revisar estos artículos y tener después a alguna paciente con alto flujo, a más de 40 litros, y sí es de cierta manera un poco difícil que el paciente acepte y tolere la mascarilla quirúrgica. Eso sí es importante mencionarlo y tenerlo en cuenta, que pues son pacientes que están a veces con insuficiencia, por su insuficiencia ventilatoria algo desesperados, y que pudiéramos batallar un poco para que el paciente despierto nos tolere la incomodidad de la mascarilla. Ahora, vamos a hablar ahora sobre esta discusión que mencionábamos, esa discusión entre si el alto flujo nos va a disminuir la intubación y ayudarnos a mejorar pronóstico y ahorrar recursos, o si nos va a retrasar la intubación. Definitivamente esta duda de el momento perfecto para intubar a los pacientes es algo que ha salido incluso comentarios fuera de los médicos, e incluso un artículo ahí publicado en Financial Times, donde se comunica que hay debate entre médicos de cuándo es mejor poner a un paciente en un ventilador. Y pues para esto, también en cuanto a estas terapias, tanto la no invasiva como el alto flujo, como podemos encontrar alguna evidencia en la literatura que nos apunta que hay cierto beneficio de utilizar terapia de alto flujo, y otra literatura apunta que pudiera no ser la mejor opción, podemos encontrar literatura a favor y en contra, y no hay en este momento suficientes estudios para poder tener la certeza de cuál es la mejor conducta a seguir, y esto se hace notar en que en diferentes lineamientos recientemente publicados para pacientes específicamente con COVID, las recomendaciones de la OMS, por ejemplo, la Surviving Sepsis Campaign, o por ejemplo el National Health Service, que es inglés, y asociaciones australiana y de Nueva Zelanda, difieren a veces entre si recomiendan o no el uso de estas terapias. Y para poder establecer bien cuál pudiera ser la principal razón por la que específicamente en alto flujo vamos a tener este cuestionamiento, es importante mencionar los diferentes fenotipos que se han descrito específicamente en COVID, en donde se define un fenotipo tipo L, que tiene baja elastancia, una compliance que es cercana a la normal, tienen un índice de ventilación-perfusión cercano a lo normal, tienen bajo peso pulmonar y tienen una baja respuesta al reclutamiento pulmonar. Estos pacientes, en teoría, están en mejores condiciones que pacientes que se encuentran en el fenotipo H, que se encuentran ya con una elastancia alta, una compliance baja, un alto shunt de derecha a izquierda, secundario a áreas pulmonares que están perfundidas y mal ventiladas, y una alta respuesta al reclutamiento. Y se piensa que el fenotipo L tiene dos opciones: o evoluciona hacia fenotipo H o evoluciona hacia mejoría clínica, y
En cuanto a esto, la única situación que se piensa, aparte de la enfermedad como tal, el proceso inflamatorio inducido por el virus, que pudiera llevar a jugar un papel en que estos pacientes, en lugar de mejorar, evolucionen y empeoren y se conviertan en un fenotipo H, pudiera decirse que es lo que ya mencionaba el doctor Arturo, el daño autoinducido, el daño pulmonar autoinducido, que en inglés lo abreviamos PCILI. Y este daño pulmonar autoinducido se considera que uno de los factores que mayor contribuye a que esto ocurra es un aumento de la presión negativa intratorácica, un aumento de la presión transpulmonar. Una forma de ejemplificarlo aquí con un esquema, si dijéramos, por ejemplo, que tomando en cuenta, para ponerle un valor, que la presión atmosférica es de 760, la presión normal, y la pleura normalmente cuando hacemos una inspiración, normalmente está entre 5 y 10 negativo respecto al valor de la presión atmosférica, y para que ocurra una ventilación en un paciente que le llamamos una ventilación negativa, en donde el paciente inspira, no tiene presión positiva por un ventilador, la presión alveolar disminuye gracias a la disminución de la presión intrapleural, y de esta manera mínimo está 1 negativo respecto a la presión atmosférica, y por eso permite la entrada del aire. Si un paciente tiene una enfermedad pulmonar que dificulta el que haya una buena ventilación o una complianza adecuada, pudiera el paciente requerir por mayor esfuerzo muscular hacer esta presión más negativa, y el aumento de la presión transpulmonar, que es el aumento en la diferencia entre la presión de la vía aérea y la presión pleural, este aumento y esas fluctuaciones bruscas en este valor son las que se considera son las que causan el más daño pulmonar autoinducido. Y lo quise poner así textual, como este artículo de Intensive Care Medicine lo menciona. En pacientes que tenemos con una enfermedad pulmonar y que requerimos decidimos darle terapia de alto flujo, en estos pacientes sería algo muy crucial poder valorar la presión esofágica para poder saber si hay los cambios de la presión transpulmonar. Sin embargo, como esto no es algo que podamos hacer de forma continua en la práctica, una manera sería ver las fluctuaciones en la presión venosa central, pero la que más utilizamos, le damos peso, es la detección de un esfuerzo inspiratorio excesivo, y esto lo debemos de considerar, no únicamente una gasometría normal. El paciente puede tener una gasometría normal, puede no tener necesariamente una FiO2 alta, y el hecho de tener al paciente respirando con un esfuerzo intenso, esto nos va a hacer, pues invariablemente hará que el paciente progrese y que empeore su condición, y en dado caso de que requiere intubación, que muy seguramente será de esa manera, vamos a tener un paciente que será un mucho mayor reto en su manejo con el ventilador. Y por esto, al menos en esta publicación, ellos mencionan que el uso de estas terapias no invasivas es cuestionable, y porque esta enfermedad que nos va a retrasar la intubación en una enfermedad en la que típicamente va a tardar bastante tiempo en resolver. Sin embargo, a pesar de que haya artículos como este que mencionan que pudiera ser muy cuestionable utilizarlo, existen ya algunos trabajos con pocos pacientes, como este trabajo en el que incluyeron 8 pacientes con diagnóstico de COVID. Cabe mencionar que la mayoría de los pacientes solo uno no, tenían más de 200 de PAFI cuando al inicio de la terapia con alto flujo, y estos pacientes les dieron flujos diferentes de 50, 40, 60, y todos los pacientes de esta serie de casos tuvieron mejoría en el índice respiratorio después del alto flujo, y lograron salir adelante sin requerir intubación, y ellos en esa serie de casos
para documentar que esta terapia pudiera funcionar en pacientes con COVID, con insuficiencia respiratoria, con requerimientos altos de oxígeno. Ahora, vamos a hablar brevemente, porque el doctor Arturo ya lo hizo de una manera bastante extensa, específicamente qué evidencia hay de pronación en alto flujo. Como él ya mencionó, pues sabemos que en la posición en decúbito supino, pues hay áreas en el pulmón que pudieran tener cierto colapso también secundario a la enfermedad inflamatoria, y que pudiéramos ver mejoría en dado caso de que pusiéramos a los pacientes en prono. En este sentido, específicamente con alto flujo, tampoco hay tantos estudios en los que se haya descrito. Sin embargo, sabemos que la mayor parte de estos trabajos está descrito en pacientes intubados con una PAFI menor de 150, y que estos pacientes se dejan en prono más de 12 horas. Definitivamente el beneficio en teoría en pacientes que se encuentran en alto flujo también se piensa que se vería si mantenemos al paciente más de 12 horas en prono. En este estudio que quise incluir aquí en la presentación es un estudio realizado en Critical Care, en donde ellos incluyeron 6 pacientes que se encontraban en CIRA. Estos pacientes llama la atención que su PAFI basal sí se encontraba con un mayor deterioro que el otro estudio que les mostré, en donde únicamente estábamos hablando de alto flujo en COVID. Y en este caso, ellos pronaron a los pacientes, no los pronaron durante 12 horas, dado a la baja tolerancia que tuvieron en su serie de casos. Los estuvieron pronando 2 a 3 horas cada 3 horas. Y en este estudio vimos que 2 de los pacientes requirieron intubación endotraqueal, y 1 de los pacientes falleció. Y pues es uno de los trabajos que hay, y pues definitivamente es una opción bastante que deberíamos siempre considerar en pacientes que lo toleraran. Y como decía el doctor, pacientes que no lo toleren pudiera ser un indicador de que tienen mayor posibilidad de progresar a requerir intubación endotraqueal. Y pues por último, quisiera mencionar que si en este momento, de acuerdo a lo descrito, si nosotros decidimos, tenemos un paciente en insuficiencia ventilatoria con COVID, con CIRA, y tomamos la decisión de utilizar solamente oxígeno y de ahí pasar a la intubación, no es criticable. O si tenemos el alto flujo disponible y lo queremos intentar, o ventilación no invasiva, aunque esta está más descrita para pacientes con hipercapnia o pacientes con SAOS o pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero en caso de ventilación no invasiva, lo que más pudiéramos considerar es el uso únicamente de CPAP. Pero si decidiéramos utilizar alguna de las terapias no invasivas, ya sea ventilación no invasiva en modo CPAP o utilizar el alto flujo, también no es criticable. La única recomendación que yo me gustaría puntualizar es que si tenemos un paciente que le pusimos el alto flujo, independientemente de que hubiera requerido tal vez una concentración de oxígeno, tal vez de 60%, 50% para lograr tener una saturación arriba de 94, si el paciente lo vemos que tiene una respiración con un uso excesivo de la musculatura y pasan más de 20 minutos y el paciente está con el alto flujo, con una gasometría tal vez dentro de parámetros normales y tiene aparte una buena oxigenación, en estos pacientes la sugerencia es intubarlo, dado que es muy posible que los cambios en la presión transpulmonar en estos pacientes conlleven a daño autoinducido por ventilación, y en este paciente es en el que tal vez estaríamos retrasando la intubación y tal vez tendríamos un escenario mucho más difícil de manejar cuando lo viéramos ya una vez que se intuba. Y pues lo máximo que pudiéramos en estos pacientes retrasar la intubación 1 hora, no perder más tiempo. Si el paciente continúa así con todo el soporte, es mejor tomar la decisión que se tiene que tomar, intubarlo. Y pues en este momento cedo la palabra a la doctora Saraí, quien continuará con la siguiente ponencia. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. En estos últimos minutos vamos a platicar un poco sobre qué estamos haciendo actualmente con estos pacientes
desde el punto de vista de rehabilitación pulmonar. La que sigue, por favor. Y bueno, lo que estamos viendo es que esta pandemia está siendo mucho más larga de lo que nosotros nos habíamos planeado como humanidad. Y lo que estamos entendiendo es que esto supone una carrera de relevos y que en ella solo cabe lo académico y el trabajo en equipo. Entonces, ustedes como neumólogos, cada que tengan un paciente que ya está recuperado, que ha salido del hospital o inclusive que nunca entró al hospital, pero que tuvo una neumonía moderada, leve, de ese 80% del que hablan las estadísticas que tiene esta enfermedad de casos, pues antes de hacer un programa de rehabilitación pulmonar, lo que tenemos que hacer es evaluar a nuestro paciente desde el punto de vista de imagen para ver claramente si hay grado de fibrosis que ha quedado en ellos, ver el impacto en las pruebas de función respiratoria, tanto desde el punto de vista mecánico como el punto de vista de intercambio gaseoso con una DLCO, ver la función de las actividades de la vida diaria a través de una caminata de 6 minutos. También debemos de evaluar el impacto en la calidad de vida y en la ansiedad y depresión con cuestionarios que hasta el momento solo tenemos genéricos y no específicos de esta enfermedad. Y finalmente, no olvidar el grupo muscular que le permite a este paciente ser independiente. Entonces, medir la fuerza, la marcha y valorar si estos pacientes han tenido o no escaras. ¿Me pasan la siguiente, por favor? De tal manera que una vez que nosotros ya hemos hecho una evaluación integral de estos pacientes, entonces podemos ahora evaluar puntualmente qué tipo de rehabilitación pulmonar vamos a dar. Me pasan la siguiente, por favor. Y nada más como recordatorio, saber que la Real Academia Española nos ha autorizado, por así decirlo, referirnos a esta enfermedad como el COVID-19, que es el acrónimo en inglés de enfermedad de coronavirus, o la COVID-19. Entonces, dependiendo de cuál sea el sentido de nuestra oración, es correcto decir el COVID-19 para referirnos a la enfermedad o la enfermedad como COVID-19. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de recuperación de esta enfermedad? Bueno, pues este es un concepto que si nos ponemos a revisar, no hay un criterio internacional que nos marque puntualmente qué es un paciente recuperado. Más bien, es una definición que cada país, de acuerdo a sus condiciones de salud y de sus condiciones económicas en salud, va a determinar. Para México, un paciente con COVID-19 recuperado es aquel que no tiene síntomas y que presenta una prueba de PCR o 2 pruebas más bien de reacción de cadena de la polimerasa con transcripción inversa negativas. Entonces debemos tener la definición tanto clínica como una definición virológica para poder decir que nuestro paciente está recuperado. Y entonces, de esta forma, nosotros poder determinar qué estrategias voy a usar. Recordemos entonces que para que yo sepa cómo han quedado los pacientes con COVID-19 de una catástrofe como la cascada de citocinas y de una cascada trombofílica también que estos pacientes pueden tener, pues todavía es corto el tiempo para saber cómo están quedando los pacientes después de muchos días de terapia intensiva. Entonces tenemos que irnos a los antecedentes científicos que tenemos referentes al SARS, al MERS y al mismo SIRA ocasionado en H1N1. En este artículo, por ejemplo, se refiere a lo que sucedió 5 años después de los pacientes que vivieron SARS y MERS y se dieron cuenta que evidentemente la caminata de 6 minutos disminuyó de manera permanente, también tuvieron una baja en las actividades de la vida diaria. De tal manera que entonces los pacientes pierden evidentemente fuerza en la musculatura de ciertos grupos musculares. ¿Me pasan la que sigue, por favor? Y esto pues es lo que nos ha dejado como antecedentes los artículos de otros síndromes parecidos a COVID. También se ha demostrado que tanto la fuerza muscular como la capacidad del ejercicio y como la función fisiológica como tal de estos enfermos se ve mermada después de haber estado varios días en estado crítico. La que sigue, por favor.
Y es entonces cuando nosotros vamos a considerar qué estrategias de rehabilitación pulmonar vamos a implementar en ellos. Va también un poco lento el paso de las diapositivas y les comentaba a los chicos que soy un poco neurótica. Bueno, para los que me conocen dirán que un mucho, pero bueno, esperemos con calma porque lleva su tiempo el pase, sus segundos, el pase de una diapositiva a otra. ¿Qué nos dicen estos artículos entonces en cuanto a COVID como tal? Nos dicen que para nosotros poder evaluar qué estrategias poderles ofrecer a nuestros pacientes, tenemos que medir en ellos y en sus familias tanto los síntomas físicos como son problemas respiratorios, que es disnea, tos, expectoración, debilidad muscular. No todos los pacientes quedan ni con tos, ni con expectoración, ni con disnea. Hay que ir individualizando. También hay que medir la disminución la capacidad del ejercicio y la disminución en la habilidad para sus actividades de la vida diaria, también actividades de la vida diaria instrumentadas, y si tienen algún retraso o algún problema para volver a sus actividades laborales. También estos pacientes se ha notado que quedan con síntomas cognitivos como pérdida de la concentración, afectación de la memoria, dificultad en la organización, dificultad para finalizar y concretar sus actividades y afectación en los procesos matemáticos y de raciocinio. Entonces, hay que evaluar muy bien esto. Por otro lado, también medir si ellos tienen cierto grado de depresión, cierto grado de ansiedad, si han quedado con síndrome postraumático y si tienen afectación del sueño. No me dejarán mentir que muchas veces ustedes están en la actualidad viendo estos pacientes a domicilio porque los hospitalarios son otro escenario de pacientes, pero los que están en domicilio, además de sus síntomas respiratorios y gastrointestinales, por lo común les refieren que no pueden dormir, que tienen mucha ansiedad y que sienten un montón de síntomas más de somatización de ansiedad que por otra cosa. Y por supuesto que también tenemos que valorar a la familia, este componente tan importante que está jugando un papel predominante en esta enfermedad. Ellos también están con depresión, con mucha ansiedad, con mucho miedo a enfermarse, a contagiarse, a agravarse y están teniendo síndrome postraumático. Estos pacientes los aislamos en casa y además de aislarlos en casa, los estamos aislando en una habitación a ellos solos y es la familia quien les está acercando los recursos para poder pues sobrevivir a esto. Entonces la familia siempre está con el miedo de estar contagiado y de iniciar un cuadro también como el paciente. Y hemos visto también familias completas, todos con síntomas, algunos graves, inclusive algunas defunciones dentro de estos grupos familiares y están enfrentando el duelo de la pérdida de la mamá, del papá, del abuelo, del hijo, más otro paciente grave, quizá en la terapia intensiva, más el que está moderadamente grave en casa y los que están con síntomas leves. Entonces, decíamos hace unos días unos compañeros y yo, seguro que no vamos a quedar bien de esto después de vivir el impacto que se está viviendo en las familias con esta enfermedad. Y una vez que yo ya he hecho esta evaluación global, tanto del paciente como de la familia, entonces empiezo con mi programa de rehabilitación pulmonar, con mis técnicas de fisioterapia pulmonar. Y entonces, ¿cómo los voy a abordar? Bueno, cuando yo necesito emplear alguna estrategia de higiene bronquial, tengo que tener presente que estas técnicas van a generar aerosoles y por lo tanto debo realizarlas siempre, si es en mi clínica, en mi consultorio o en el domicilio, con equipo de protección personal. Yo creo que bastante nos hemos tardado como neumólogos en protegernos. Desde hace mucho debimos de haberlo hecho con gogles, con cubrebocas, con bata y con guantes, porque estas técnicas pues generan microgotas, generan aerosoles que pueden, por supuesto, contagiarme y contagiar a los que están alrededor. Sin embargo, quiero que quede claro que eso no significa que estén contraindicadas. Es diferente contraindicar una estrategia terapéutica a debes cuidarte y protegerte cuando la emplees porque te puedes contagiar.
la colocación y la retirada del equipo, siempre guiados por los lineamientos, ya sea de nuestras autoridades de salud o de la Organización Mundial de la Salud, y estar muy pendientes de ellas porque continuamente se están actualizando. Todos estamos aprendiendo de esta enfermedad, de este virus. Una vez que yo ya tengo claro que debo usar equipo de protección personal, que debo equipar a mis compañeros del consultorio y que esto me va a generar más gasto y más uso de recurso, pues entonces debo emplear estrategias de educar al paciente y educar a la familia para que emplee estas estrategias. Siempre con mis medidas de higiene y desinfección, mantener a mi paciente activo y en movilidad, que esto también va a ayudar a la movilización de secreciones, y por supuesto emplear todos los recursos electrónicos actuales para dar telemedicina. Esto es parte de la nueva normalidad que estamos viviendo como médicos y mucho más como neumólogos. Mis objetivos en las estrategias de fisioterapia pulmonar siempre estarán encaminados en mejorar la disnea, en reducir comorbilidades, sobre todo si tengo pacientes hipersecretores previos ahora con COVID, que esto me va a generar más secreciones y me puede complicar el cuadro clínico del paciente, preservar la función pulmonar en el caso de que mi paciente quede con restricción por un SIRA, por COVID, prevenir y mejorar la función y la discapacidad mediante movilización temprana y, por supuesto, mejorar la calidad de vida asociada a la salud y mis actividades de la vida diaria, así como mejorar la ansiedad y la depresión. Si yo no tengo recursos educativos en mi consultorio, pues hay muchísimas páginas internacionales, españolas, venezolanas, americanas, canadienses, que me ayudan con recursos que hay en línea. Si mi paciente pues tiene ya esta tecnología al alcance, le puedo dar todas estas ligas para que se conecte y baje la orientación, o puedo yo imprimirla y tenerla en mi consultorio para que mi paciente se la lleve impresa y la recuerde, o inclusive la puedo mandar de manera digital. La que sigue, por favor. Pero hay bastantes páginas que yo puedo recomendar a mis pacientes para consultar toda esta información. De tal manera que no debo olvidar también como neumólogo que mis pacientes con EPOC, con asma, con bronquiectasias, que son hipersecretores, pues pueden también tener COVID, y estos ameritan una atención especial en cuanto a la fisioterapia pulmonar para recuperarlos de la manera más pronta posible. La que sigue, por favor. No existe actualmente un artículo o una evidencia sobre el potencial efecto sobre la generación de aerosoles en los procedimientos de fisioterapia pulmonar. Pero lo que sí se tiene claro es que los procedimientos que producen tos, el drenaje postural, las técnicas manuales de drenaje, el uso de dispositivos de ventilación con presión positiva expiratoria, la succión nasofaringea y orofaringea, la hiperinsuflación manual, la succión abierta, el entrenamiento de músculos inspiratorios y cualquier manipulación de esputo me va a generar aerosoles, y esto es potencialmente un fomite para infectar a otras personas. Por lo tanto, las recomendaciones internacionales cuando aplique fisioterapia pulmonar son hacerlas en habitaciones con presiones negativas, recursos imposibles de conseguir en nuestro país. Ni siquiera los hospitales más grandes cuentan con este recurso, o no todos. Pero sí, lo que podemos hacer es tener una habitación individual a puerta cerrada exclusivamente para pacientes positivos que voy a estar manejando con fisioterapia pulmonar. Pero estamos hablando de pacientes recuperados, de tal manera que esto se debe emplear con su reserva. El mínimo número de personas dentro de la habitación donde se esté empleando la fisioterapia pulmonar, y algo muy importante es no generar flujos de aire durante las técnicas de fisioterapia pulmonar. Cuando yo he terminado de dar mi técnica, entonces sí debo ventilar esa sala o ese consultorio que ocupé con ese paciente, de tal manera que también debo tener esto en cuenta, porque esto va a retrasar mi consulta y esto va a hacer que tenga las consultas más espaciadas, porque después de cada paciente voy a tener que ventilar y hacer una limpieza exhaustiva del área. Si yo estoy teniendo pacientes recuperados con COVID en mi consultorio y voy a usar estrategias de fisioterapia pulmonar, no debo olvidar que va a estar acompañado muchas veces de familiares
familiares que son positivos, aunque sean asintomáticos. Por eso este es el cuento de nunca acabar actualmente en el mundo y en nuestro país, porque andan muchos asintomáticos circulando, contagiando a otros. A esta guía de fisioterapeutas españoles se las recomiendo ampliamente porque vienen dibujos muy dinámicos y muy didácticos para los pacientes, en donde explica muy bien las diferentes estrategias que ellos pueden implementar para mejorar su respiración diafragmática, su ventilación, la apertura de la caja torácica y, en el caso requerido, la secreción, la eliminación de secreciones, la higiene bronquial. Ya que he implementado entonces mis técnicas de fisioterapia pulmonar, entonces me voy al plato fuerte de la rehabilitación pulmonar, que es el ejercicio. Y aquí tengo dos grandes grupos. El paciente que tuvo COVID leve o moderado, que generalmente queda con pocas secuelas parenquimatosas, y el paciente que tuvo un caso grave, inclusive que estuvo intubado o que tuvo SIRA secundaria a esta enfermedad. Y es en este caso en el que yo tengo que enfocar mis objetivos, que son diferentes en cada grupo, y no puedo emplear como receta de cocina en todos los enfermos. En este artículo muy interesante se han dedicado a medir la masa muscular y se dedicaron a medirla en los diferentes patologías asociadas a COVID y en COVID, y nos recomiendan siempre medirla antes como un predictor para ver qué tanto riesgo tiene mi paciente de complicarse. Aquí al lado suena una alarma y yo estoy asustada si es la alarma sísmica, pero no creo que son los helados, disculpen la interrupción. Bueno, de tal manera que la que sigue, por favor, que nos dicen que la masa muscular efectivamente se ve afectada por varios factores, no solo por COVID-19, sino la obesidad, el tabaquismo, el antecedente de otras enfermedades respiratorias y, como ustedes recordarán, sus pacientes con COVID han tenido en la mayoría de los casos obesidad asociada. Entonces, sumamos el problema de COVID más la obesidad, y si a esto ya le sumamos que tenga alguna otra enfermedad crónica, estos pacientes están teniendo un rendimiento muscular respiratorio alterado per se, que después de la enfermedad pues me va a generar muchos más problemas con los cuales yo voy a tener que trabajar en mis programas de rehabilitación pulmonar. Y ya que tengo así a mi paciente, entonces evalúo cómo se encuentra, qué estado de debilidad tiene, qué intervención voy a emplear, y siempre estar revalorando, particularmente de entre cada 2 semanas a cada 4 semanas, para ver si yo ya logré cumplir mis objetivos tempranos, mis intermedios y mis objetivos a largo plazo, la que sigue. Esto es una constante que voy cambiando cada determinado tiempo para no perderme en el tiempo que necesita el programa de rehabilitación pulmonar. Los pacientes que tienen o tuvieron COVID leve o moderado y ya se encuentran en recuperación, tengo que restaurar a corto plazo la condición física con ejercicio aeróbico. Y los pacientes críticos que han quedado con gran debilidad muscular, debo hacer una rehabilitación guiada por la disfunción severa que presentan, la atrofia muscular y la disfunción neuromuscular con la que se presenten. Y entonces, cuando yo hablo de entrenamiento aeróbico, me estoy refiriendo a que debo hacer con mi paciente pautas de ejercicio, ya sea caminar, andar rápido, inclusive trotar, y esto hacerlo en sesiones de 20 a 30 minutos durante 3 a 5 veces por semana. Cuando yo hablo de entrenamiento de fuerza, entonces hablo de trabajar de 1 a 3 grupos musculares con cargas de 8 a 12 repeticiones, que eso implica más o menos 60 a 80% de una repetición máxima, con sesiones de 2 a 3 veces por semana durante 6 semanas, aunque lo ideal son 8 semanas para que yo vea cambios puntuales en ellos, y debo incrementar la carga de 5 a 10% según tolerancia cada semana. Y bueno, las estrategias de fisioterapia pulmonar que ya habíamos hablado. ¿Qué tengo que hacer en este ejercicio aeróbico, en este entrenamiento de fuerza? Bueno,
Antes de eso, perdón, hay también las recomendaciones de hacer el entrenamiento de músculos respiratorios a través del dispositivo que yo tenga en mi país disponible. En nuestro país tienen este que todos conocemos muy bien, en donde nos dicen los artículos que nos recomiendan iniciar 1 minuto de inspiraciones lentas y máximas, dar pausas de 1 a 2 minutos y hacer esto en series de 3 a 5. Al aumentar yo mi presión inspiratoria máxima, voy a mejorar mi capacidad vital. Entonces está ampliamente recomendado en pacientes con COVID el uso de ejercicios inspiratorios máximos de fuerza diafragmática para trabajar este tipo de ejercicio en ellos. Yo les decía al principio que esta es una enfermedad que requiere ingenio y que requiere relevos. Definitivamente mi formación como neumólogo me puede dar una capacidad amplia de ver la función pulmonar, la función al ejercicio de los pulmones, pero requiero siempre allanarme y sumarme al equipo de especialistas en músculo y de especialistas en ejercicio para dar yo un entrenamiento, al menos como las recomendaciones de las guías chinas nos dicen, con las 4 S, que sea simple, que al paciente no se le dificulte, que sea fácil, que sea seguro, que no comprometa cardiovascularmente al paciente, mucho menos respiratoriamente, y que al final sea satisfactorio para todos y mejore su calidad de vida. ¿Me pasan la que sigue? Y es entonces cuando la imaginación y el talento de otros especialistas y de otros profesionales de la salud vienen y nos aportan y nos dicen, ponlo a hacer ejercicio, pero con una intensidad óptima, que de inicio no se nos canse tanto y le midas la intensidad en 3 o 4 medida en esta escala. Que a la mitad del ejercicio alcance una intensidad de 5 o 7 y que al final él tenga una intensidad de ejercicio de 7 a 8. No hay que confundirnos, esto no es escala de Borg, en donde es diferente y es diferente de nuestros pacientes pulmonares crónicos. Las guías chinas y las guías españolas nos dan algunas opciones de ejercicio. Aquí tenemos, por ejemplo, hablando de unirnos al grupo de especialistas, a nuestra licenciada en terapia física que trabaja conmigo y que nos está modelando muy bien cómo un ejercicio de fuerza hecho con bandas requiere pues un calentamiento y después hacer diferentes ejercicios para fortalecer diferentes músculos. Aquí es una elevación lateral con ligas. La que sigue, por favor. Mientras yo voy hablando, me pueden ir pasando las diapositivas porque creo que ya me consumí mucho tiempo y se está tardando mucho en pasar. En este otro ejemplo tenemos la flexión de bíceps, la presa de hombro y la elevación delantera, igual con ligas en 1 o 2 series de 10 repeticiones. En esta otra diapositiva vemos fuerza de musculatura del tórax, fila de atrás y sentadillas, en donde vamos a fortalecer, por supuesto, la que sigue, los músculos de brazos y piernas, que son los que requiero para mis actividades de la vida diaria, instrumentada y no instrumentada, y que por supuesto me da la calidad de vida y la independencia que nuestros pacientes requieren para volverlos a incorporar a la sociedad, porque como ustedes saben, me pasan la que sigue, por favor, y como hemos visto, tenemos un gran grupo de enfermos con COVID-19 que son hombres en edad laboral y que se han infectado justo por irse a trabajar. Y si yo quiero hacer ejercicios combinados de fuerza, pues también aquí el ingenio y la imaginación, controlando siempre la percepción del paciente. Me pasan la que sigue, por favor, evitando que mi paciente se fatigue y usando diferentes dispositivos que yo tengo. ¿Qué escribieron también los chinos en cuanto a hacer rehabilitación en domicilio y hacer estos entrenamientos con estos pacientes? Pues ellos ejercitaron a sus pacientes durante 6 semanas, 2 veces a la semana, con sesiones de 10 minutos, entrenaron músculos expiratorios, ejercicios diafragmáticos, ejercicios de estiramiento y de movilidad, y ellos vieron impacto, poco impacto porque fue poco tiempo, pero impacto en caminata de 6 minutos, en escalas para medir actividades de la vida diaria, en SF36 y en depresión y en ansiedad. Pero lo que sí hemos visto en programas de rehabilitación pulmonar de otras patologías es que a mayor tiempo, digamos 4 meses, 8 semanas, 12 semanas de programa intensivo, 3 veces a la semana o 2 veces a la semana, da muy buenos resultados. Ya para finalizar,
Yo quiero agradecer a todo el grupo la invitación, la participación de ustedes, compartir esta diapositiva que me encontré en las redes sociales, en donde mide las secuelas inmediatas de esta pandemia con diferentes olas que hemos tenido. La primera ola es la inmediata de morbimortalidad que genera COVID. La segunda ola es la del impacto a la restricción de enfermos no COVID que tienen una patología urgente. ¿Qué está pasando con mi paciente exacerbado de POC? ¿Qué está pasando con mi paciente infartado del miocardio, con mi apendicitis, con mi embarazo ectópico? ¿En dónde se está atendiendo? La Ciudad de México está teniendo bastante complicación al respecto porque la mayoría de sus hospitales son COVID o los pacientes tienen pavor a ir a pedir ayuda. La tercera ola la estamos teniendo como impacto a esta comunidad vulnerable de pacientes crónicos que ya también están solicitando consulta de seguimiento para control de sus enfermedades, EPOC, asma, fibrosis quística. La cuarta ola es este impacto psicológico y psiquiátrico que está generando en las familias, en los pacientes y por supuesto en el personal de salud. Y entonces lo que se está sugiriendo es tener un enfoque de salud en el hogar y una asistencia en estos pacientes por otras herramientas por las cuales podemos tener impacto para mejoría de su estado de salud. No me resta más que agradecer y pedir una disculpa por todas las cuestiones tecnológicas y habemos quienes no dormimos para que los enfermos sueñen que van a curar. En nombre de todos este personal de salud que se ha quedado en el camino y que ya se adelantaron porque la ciencia no pudo hacer mucho por ellos, ni nosotros como equipo de salud, yo les dejo la reflexión de llegó el momento de lavarnos las manos, de usar alcohol gel para ayudar a toda nuestra comunidad y tener un compromiso serio como grupo de neumólogos y otorgar a la sociedad un grupo de enfermos que pueden estar recuperados de la mejor manera y que queden con una mejor calidad de vida. Muchas gracias por su atención. Doctora Saraí, muchísimas gracias. Y pues a todos nuestros espectadores, pues les queremos decir que vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas para que por favor en la parte de abajo de su pantalla localicen el icono de preguntas y respuestas y nos hagan llegar aquellas dudas que tengan. La verdad es que qué interesante y qué enriquecedor toda la información que nos compartieron nuestros panelistas en estos momentos. Y en coronavirus a veces tenemos más preguntas que respuestas. Entonces vamos a tratar de darle oportunidad a todas ellas. Para el doctor Arturo Cortés Telles tenemos la primera pregunta. Nos escriben, ¿cuántas horas considera usted ideal para mantener a un paciente en decúbito prono que está utilizando suplementación de oxígeno con insuficiencia respiratoria, doctor? Bueno, tratar de apegarnos a lo que los lineamientos en CIRA definen, al menos 12 horas, pero no es un límite. Incluso las mismas cartas de investigación que están publicadas al respecto señalan dentro de sus criterios de inclusión que dejaron a los pacientes tanto cuanto ellos lo toleraran. Es decir, no hay un límite. Puedo decirles que hay un caso que tuvimos donde el paciente, exceptuando toma de alimentos o baño incluso, permaneció 22 horas y podemos sumar el tiempo, 22 horas por día durante 5 días y luego de ingresar con falla respiratoria, el paciente el día de ayer se fue de alta, luego de 7 días. Entonces, es simplemente no perder de vista el seguimiento de los pacientes y no tengo la menor duda, a ver si nos alcanza el tiempo en los siguientes días, tener un indicador preciso del cociente SpO2-FiO2 ampliamente validado para poder definir el mejor momento de que el paciente requiera intubación orotraqueal. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es para la doctora Toral en el tema de rehabilitación. Nos preguntan, en base a la experiencia de los pacientes que están teniendo en recuperación de COVID, si estos pacientes van a, ¿qué tan factible es que requieran oxígeno suplementario posteriormente?
Fíjense que lo que a mí me ha tocado ver en la consulta es que los pacientes que tuvieron neumonía grave y SIRA sí quedan con bastante daño parenquimatoso. ¿Cuánto tiempo van a requerir el oxígeno suplementario? Pues lo desconozco. Estamos valorando tanto imagen como evolución a caminata de 6 minutos, pero sí, así como los leves y moderados han tenido una recuperación espectacular, se olvidó como cualquier otra neumonía típica que no dejó secuelas, los casos graves sí están quedando con impacto relevante. Será interesante ver qué esquema de medicamentos tuvieron y si tuvieron o no esteroides. Pero eso cuando a mí me llegan al consultorio me es difícil saberlo porque estuvieron pues en instituciones gubernamentales o en privadas donde nos los mandan con esos resúmenes. Pero vale la pena que todos hagamos como una bitácorita y una base de datos y luego vayamos compartiendo esta información. Pero el porcentaje pues lo desconozco, pero sí me ha tocado ver varios, que es del hecho por el cual me los mandan, ustedes mismos me los están mandando, porque pues están con mucha limitación por restricción particularmente. Sí, y obviamente todavía necesitaremos más tiempo para poder evaluar a estos pacientes realmente cuánto tiempo van a permanecer con el oxígeno suplementario, ¿no? Así es, así es. Muchas gracias, doctora Saray. Para la doctora Alexis, nos preguntan ¿cuál sería el protocolo para destetar de oxígeno de alto flujo a un paciente? Si pudiera abrir su audio, doctora Alexis. Gracias. Ahí es importante recordar que el alto flujo, hay evidencia de que por arriba de 30 litros por minuto nos proporciona PIP. Entonces hay que recordar que pacientes en insuficiencia respiratoria que hayan respondido al alto flujo, si destetamos muy rápidamente el flujo, pueden desreclutar en cierta manera y el paciente puede empeorar al cabo de algunas horas. Entonces ahí la recomendación es disminuir primero el FiO2. Y no hay así como un reglamento o algo específico, pero de preferencia no empezar a destetar el flujo hasta que hayamos bajado de 60 de FiO y que logremos ir bajando la FiO2 y luego podemos empezar a bajar el flujo, pero yo les diría que disminuyamos poco flujo, tal vez 5 por ejemplo, y observemos al paciente varias horas antes de decidir bajarle más, no bajar el flujo de forma abrupta y no hacerlo en poco tiempo, como por ejemplo con el FiO2 sí podemos bajarlo rápidamente y ver inmediatamente los cambios en el oxímetro. Ahí sí tenemos que tener un poco más de precaución en cuanto a disminuir el flujo lentamente y con intervalos al menos de 12 horas de tiempo en cuanto a eso. Y otra cosa importante, la temperatura ahí, lo recomendado es entre 34 y arriba de 34, arriba de 36 cuando vemos flujos altos, pero muchos de los pacientes no toleran la temperatura de 36 o 37, te piden que le bajes la temperatura. Entonces, hacer un hincapié en que la recomendación de la temperatura es cuando son flujos arriba de 30, esté arriba de 36, pero pues ahora sí que va a depender de la tolerancia del paciente. Muchísimas gracias, doctora. Para la doctora Saray Toral, una pregunta también muy, muy común en los foros de rehabilitación, ¿no? ¿En qué momento debemos iniciar la rehabilitación en los pacientes que están utilizando oxígeno suplementario, doctora? Gracias, Andy. Ya justo la estoy contestando ahora, pero de inmediato. O sea, ya está recuperado tu paciente, está hemodinámicamente estable y tiene oxígeno suplementario. Es el momento de empezar de a poco. El paciente te va a ir marcando en cuanto a tolerancia de disnea y de fatiga por una medición de escala de Borg. No debe superar a 4. Y usted le va a ir midiendo frecuencia cardíaca, saturación. Esta frecuencia cardíaca no debe superar su 220 menos la edad, que es como el parámetro más grueso que podemos irle midiendo así llanamente, digamos. Pero la saturación no debe bajar, por supuesto, a pesar de usar oxígeno suplementario, no debe bajar de 88, 85. No debe aumentarle la frecuencia respiratoria, ni la necesidad, ni la carga ventilatoria, el ejercicio. Por eso debemos empezar siempre de menos a más, poquito. Dependiendo qué tanta dificultad, qué tanta discapacidad muscular haya quedado,
Entonces nosotros debemos iniciar, por ejemplo, con ejercicios de contragravedad si el paciente quedó en calidad de papel mojado, digo yo, después de una terapia intensiva que no puede ni siquiera sostener un vaso. Bueno, ahí son ejercicios primero contragravedad y después vamos a ir metiendo poco a poco cargas. Y eso va a ir haciendo que el estado hemodinámico se vaya también adaptando de a poco. Jamás un ejercicio en rehabilitación pulmonar debe dejar dolor a mi paciente en el momento y mucho menos al día siguiente, porque eso significa que me excedí, que liberé de más ácido láctico y eso, más allá de ayudar, va a retroceder. Siempre el ejercicio, cuando el paciente desatura, debe hacerse con oxígeno suplementario y siempre el ejercicio debe mantener el paciente una saturación idealmente arriba de 90, porque si no, estoy liberando radicales libres y eso no me está ayudando en nada para fortalecer el músculo. Muchas gracias, doctora. Y para el doctor Arturo Cortés también, ¿existe algún promedio de días en los cuales un paciente pueda permanecer en prono? Un paciente que no se ha intubado, que no está intubado. El número de días, no hay un límite, vaya. Se puede utilizar de manera rutinaria. Nosotros lo hemos usado hasta prácticamente el egreso del paciente, en el que paulatinamente se le va disminuyendo el aporte de oxígeno. Sí, nos ha tocado ver que conforme van mejorando este cociente, que es muy sencillo, tenemos a la mano los oxímetros de pulso, y conforme van mejorando, que es proporcional a la fracción inspirada que se les aporta, llega un momento en el que se decide retirarlos del oxígeno, vigilarlos 24 horas, ponerlos en decúbito supino, sentados, y si vemos que los pacientes mantienen un nivel de oxigenación, tratamos de adaptar lo que sugieren actualmente los lineamientos, más del 94% al aire ambiente a nivel del mar. Con base en eso podemos egresarlo. No puse ahorita los días de los pacientes que les presenté, pero posiblemente por ahí andemos entre los 5 y 7 días en que el paciente está en decúbito prono y paulatinamente va requiriendo menos oxígeno. El que va a responder. El que no responde, como lo vieron, ese dato me impactó al analizarlo, 48% en las primeras 24 horas se intubó. Así entonces, pues son parámetros que nos sirven para ir definiendo qué paciente va a recuperarse o no. Y para la doctora Alexis, doctora, ¿existe algún parámetro para poder iniciar la terapia de alto flujo con respecto a litros de oxígeno? ¿Existe algún parámetro como para empezarla? Si nos abre su audio también, doc, por favor. Disculpa. Se recomienda siempre iniciar arriba de 30 litros. La recomendación general sería iniciar en 40 litros por minuto, que es el máximo que nos da el Vapotherm, y de ahí valoramos si el paciente no tiene una buena respuesta en mejoría en la frecuencia respiratoria. Podemos aumentarlo ya a 60 litros, pero sí no tendría ningún sentido iniciarlo abajo de 30, y pues una buena manera de empezar sería en 40. Doctora, y una pregunta también. ¿Ha llegado a utilizar terapia de alto flujo, pero a través de un concentrador de oxígeno? A través de un... sí. Fíjese, a través de un concentrador de oxígeno, el problema ahí es que entre mayor aire le pongas al equipo, o sea, mayor flujo de aire, por ejemplo, si le pones 40 litros, va a requerir mayor flujo de oxígeno para lograr mayor concentración. Por ejemplo, yo me he fijado que en un equipo de Erbo, si lo tienes, por ejemplo, en 30 litros, es el mayor flujo con el que un concentrador de 5 litros te va a dar una FiO2 en el equipo más o menos de arriba de 60. O sea, ¿en qué pacientes, aunque no sea algo que esté ampliamente descrito, en qué pacientes lo he llevado a utilizar así con un concentrador? Por ejemplo, en pacientes terminales que tengan, por ejemplo, cáncer terminal con metástasis pulmonares y se complicaron con una neumonía. Y esos pacientes a veces no quieren volver al hospital. En la casa lo he llegado a poner así
pero son pacientes que responden con bajo oxígeno, que con un 60 de FiO2 tienen una buena saturación. La verdad es que en el ámbito del hospital, en un paciente con insuficiencia respiratoria hipoxémica, en el contexto específico de COVID, es raro que un paciente vaya a requerir menos de 60 de FiO2 en el inicio del manejo, y definitivamente el concentrador de oxígeno no lo va a alcanzar con más de 30 litros por minuto. Y también algunos flujómetros en el hospital de oxígeno no logran dar un buen flujo de oxígeno para lograr mantener una FiO al 100 con 60 litros. Los equipos, tanto Vapotherm como el Ervo, tienen algunas especificaciones en el flujómetro que colocamos en la toma de oxígeno, las características que deben de tener para que el equipo alcance a darnos el 100 de FiO2 con los 60 litros de oxígeno. Existen algunos Ervo 2 que me ha tocado encontrar en algunos hospitales que no te marcan la FiO2. Y pues yo sí recomendaría siempre buscar un equipo que te marque la FiO2, porque muchas veces conectas el Ervo y le pones el flujómetro todo y el flujo a 60 litros, y si no estás en una terapia intensiva, a veces te das cuenta que la FiO2 que proporciona el aparato es de 70 o a veces de 80. Y si el paciente lo requiere en ese momento y lo tenías a 60, tal vez le puedes bajar el flujo para que te dé mayor concentración de oxígeno, en lo que consigues un flujómetro de oxígeno que te permita administrar una FiO de 100 con un flujo de 60 litros. No sé si quedó claro o si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Sí, bastante claro. Digo, la pregunta surge porque muchos pacientes a veces no tienen acceso a una cama de hospital, ¿no? Lo estamos viendo. Entonces, pues sería una opción para ellos. Para la doctora Saraí, nos están preguntando también con respecto a al incremento de carga que se tiene que hacer a los pacientes con rehabilitación. ¿Cada qué tiempo se debe de hacer este incremento, doctora? Sí, les estaba comentando que si trabaja el paciente de 3 a 5 veces a la semana, lo ideal son 3 veces porque tampoco debes fatigar el músculo. Cada semana tú debes ir haciendo incrementos no mayor al 10%. Semanalmente, de tal manera que tú a las 12 semanas ya tengas un impacto importante en el incremento de cargas y esto haga que tú tengas verdaderos cambios en la fibra muscular. Muchísimas gracias, doctora. Y una pregunta para todos nuestros panelistas que nos hicieron llegar también es que muy frecuentemente los pacientes que estuvieron críticamente enfermos refieren mucho dolor torácico, mucho dolor de tórax posterior. ¿Qué recomendación darían ustedes? ¿De qué manera podemos ayudarle al paciente? No sé si alguien quisiera tomar esta pregunta. Me voy a adelantar. De hecho, yo he visto los pacientes agudos con mucho dolor de tórax posterior. Es un dato que lo dan repetidamente los pacientes. Yo les he aprendido mucho a nuestros compañeros de rehabilitación física y a los licenciados en terapia física en cuanto a control de, esto es un espasmo muscular y entonces esto se mejora con calor local, compresas durante 20 minutos, 2 veces al día, la misma temperatura durante estos 20 minutitos ayuda mucho. Pues además de un analgésico local a través de un ungüento, una crema, ibuprofeno, lo que consigan, y algo tomado. Pero particularmente lo que a mí me ha tocado ver es que es muscular. La verdad es de que no sé si es el estrés o es parte de la neumonía, que puede ser, por supuesto, pero desde el cuadro agudo están teniendo mucho dolor muscular torácico. Esa es mi experiencia. Muchísimas gracias, doctora. Pues bueno, con esta pregunta cerraríamos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. En verdad, les agradezco mucho la gentileza de su tiempo, ¿sí? de todo lo que conlleva poder preparar una charla de tan alto nivel como la que ustedes nos han presentado. En verdad, gracias por darnos su tiempo para poderlo compartir con todos los colegas. Y también a todos nuestros espectadores les quiero invitar para que visiten la página de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax y también a través de las redes sociales.
para que se puedan enterar de los diferentes webinars que tenemos próximamente. El próximo jueves tenemos la sesión correspondiente a la sección de cirugía de tórax, así que los invitamos también. Será el jueves a las 7 de la tarde. Y finalmente, pues, reiterarles nuestro agradecimiento, ¿sí? Les envío un cordial saludo de parte del doctor Adrián Rendón, el presidente de nuestra Sociedad Mexicana de Neumología. Agradecemos a todos los espectadores por su tiempo, por la gentileza de su atención, y esperamos que todo lo que hoy platicamos sea en beneficio de todos esos padres, madres, hermanos, hijos y colegas que hemos tenido que atender por enfermedad de COVID-19. Desde la terapia intensiva, desde nuestros consultorios o vía online, como sea que los estemos atendiendo. Gracias a todos ustedes por poner su granito de arena, por el esfuerzo que están haciendo para que todos juntos salgamos pronto de esta pandemia. No me queda más que agradecer también al equipo de producción por todo lo que nos ha apoyado para que podamos llegar a todos y cada uno de ustedes y desearles que pasen una excelente noche, ¿no? Pedir que no vaya a temblar, por favor. De todas maneras, todos tomemos nuestras precauciones y les deseo que tengan una excelente noche. Hasta luego.